¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tus esfuerzos, tus sacrificios, tus pequeñas conquistas pasaran desapercibidas, incluso para ti. ¿Alguna vez te has ahogado en la sensación de que no importa cuánto luches, el gran momento nunca llega? Sé exactamente cómo se siente. Y si te dijera que la clave para cambiar el juego no está en un gran giro, sino en aquello que ignoras todos los días, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que piensas sobre el éxito y la felicidad. Y antes de continuar, ¿desde qué ciudad me estás viendo? El olor a tortillas recién hechas y el sonido lejano de las mariachis aún resuenan en la memoria de Mateo, incluso después de tantos años. Creció en las vibrantes calles de Guadalajara, una ciudad que palpitaba con vida y al mismo tiempo asfixiaba los sueños de muchos con la crudeza de su realidad. Mateo, sin embargo, tenía un brillo diferente en los ojos, una llama que lo impulsaba a buscar algo más allá de lo que sus padres, artesanos, podían ofrecer en su pasión. Era la música, no las canciones folclóricas que arrullaban las noches mexicanas, sino el jazz, un ritmo extranjero que llegó a él a través de una vieja radio de pilas. Las notas complejas e improvisadas hablaban directamente a su alma, prometiendo un mundo de posibilidades que la vida en Guadalajara parecía niga. Pasaba horas encerrado en su pequeño cuarto, practicando la guitarra, soñando con los escenarios de Nueva York. En la decisión de partir no fue fácil, cargada del dolor de la despedida y de la incertidumbre del futuro. Sus padres, aunque tristes, entendieron la ambición que ardía en el pecho de su hijo, con una mochila a cuestas y la melodía del jazz en el corazón. Mateo se embarcó en un viaje hacia el norte, dejando atrás la familiaridad de su tierra natal, en busca de un sueño que parecía imposible. Cada paso dado era una mezcla de esperanza y miedo, una apuesta audaz contra las probabilidades. El viaje fue largo y arduo, marcado por desafíos y privaciones que pusieron a prueba su resiliencia. Las fronteras parecían infranqueables, y la desesperación a veces amenazaba con consumir su determinación. Sin embargo, la visión de los rascacielos, vislumbrados a través de la ventana empolvada de un autobús, reavivó la llama de su ambición, impulsándolo a seguir adelante. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, lo esperaban al llegar. Mateo se encontró en medio de una jungla de concreto, donde la música parecía ser tanto una promesa como una maldición. La grandeza de los clubes de jazz, los escaparates relucientes de las tiendas de instrumentos, todo ello era un recordatorio constante del abismo que lo separaba de su sueño. Empezó lavando platos en un restaurante mexicano, escuchando el sonido de su propia lengua en medio de un mar de extraños en las noches. Sin embargo, estaban dedicadas a la música. Asistía a jam sessions en pequeños bares del Greenwich Village, observando a los maestros, absorbiendo cada nota, cada improvisación. Su guitarra, antes un refugio, ahora era su única herramienta para esculpir un futuro. La soledad era una compañera constante, pero la pasión por la música era un faro que lo guiaba a través de la oscuridad de la incertidumbre, el frío cortante del invierno neoyorquino contrastaba brutalmente con el calor acogedor de Guadalajara. Mateo sentía la ausencia de su familia, el calor humano que solo su tierra natal podía ofrecer. Pero con cada acorde que sacaba de su guitarra, se sentía más cerca de lograr lo que se había prometido a sí mismo y a sus padres: hacer de la música su vida. Las horas de práctica eran agotadoras, sus dedos le dolían, pero con cada melodía que lograba ejecutar, un pedacito de esperanza se encendía en su pecho. Sabía que el camino sería largo, que las puertas no se abrirían fácilmente, pero la simple posibilidad de un día pisar un escenario de jazz era suficiente para mantenerlo en pie. Veía a músicos talentosos rendirse, engullidos por la indiferencia de la ciudad,
y eso lo asustaba. Pero el miedo no era mayor que su hambre de lograrlo. Cada día era una pequeña batalla, una victoria silenciosa contra la duda. No tenía nada más que su talento y su obstinación, y sabía que necesitaría mucho más para sobrevivir en este nuevo mundo. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Mateo seguía lavando platos, pero sus oídos estaban sintonizados con la promesa de una vida diferente. Sabía que necesitaba una oportunidad, un pequeño punto de partida, para que su sueño no se convirtiera solo en un espejismo lejano. Observaba a los artistas, los bohemios, las personas que vivían y respiraban arte. Se sentía un extraño en su propia piel, un observador silencioso de un mundo que aún no lo aceptaba. Pero con cada melodía que aprendía, con cada nota que acertaba, sentía que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, su propio lugar en ese universo musical. La ciudad, con su grandeza e indiferencia, era al mismo tiempo una fuente de inspiración y de opresión. Veía las luces de Broadway, los carteles de los grandes espectáculos, y se imaginaba allí, en el centro de todo. Era un sueño ambicioso, casi ingenuo, pero que lo mantenía en pie en medio de tanta dificultad. Mateo se aferraba a las pequeñas conquistas, un nuevo acorde dominado, una melodía compleja que finalmente lograba ejecutar con perfección. Aaron, esos pequeños momentos, los que le impedían sucumbir a la desesperación, los que alimentaban la esperanza de que un día sería reconocido. Ann sabía que el viaje sería solitario, pero no se dejaba abatir. La música era su fiel compañera, su confidant, lo único que realmente lo entendía. Why en cada nota depositaba sus sueños, sus angustias, sus esperanzas. Y así, Mateo, el muchacho de Guadalajara, continuaba su búsqueda incansable de un lugar bajo el sol en la efervescente Nueva York, con la melodía del jazz guiando sus pasos y el recuerdo de su tierra natal calentando su corazón. La gran victoria aún era un vislumbre distante, pero las pequeñas conquistas diarias lo mantenían vivo. La primera invitación para tocar en un pequeño club de jazz fue un rayo de sol en medio de la oscuridad. Era un escenario minúsculo, con luces tenues y un público escaso, pero para Mateo parecía el Carnegie Hall. Se presentó con una pasión arrolladora, derramando toda su alma en cada nota, y la audiencia, por pequeña que fuera, pareció sentir la intensidad de su sonido. Aquella noche marcó el comienzo de un ascenso meteórico. Las invitaciones para tocar empezaron a surgir en clubes un poco más grandes, con públicos más atentos. El nombre de Mateo, antes desconocido, comenzaba a susurrarse en los círculos del jazz underground. Su reputación como guitarrista, talentoso y emocionalmente cautivador, se extendía. Finalmente, lograba vivir de su música, algo que parecía inalcanzable hacía tan poco tiempo. Los días lavando platos eran un recuerdo lejano. Las noches estaban llenas de acordes complejos, improvisaciones virtuosas y aplausos cálidos. El sueño de Guadalajara se estaba materializando nota por note. Con cada show, con cada elogio, Mateo sentía un orgullo creciente. Se estaba demostrando a sí mismo y al mundo que era capaz. Pero con el éxito llegó también una presión. Sentía que necesitaba ser siempre mejor, siempre más innovador, para mantener el ritmo, para no desaparecer en el vasto océano de talentos de Nueva York. Comenzó a compararse incesantemente con otros músicos, con las leyendas del jazz, cuyos discos escuchaba incansablemente. Con cada solo de un genio de la guitarra, sentía un nudo en el pecho, una punzada de insuficiencia. Aquello que antes era su combustible, ahora parecía su maldición. La búsqueda de la perfección se convirtió en una obsesión.
practicaba durante horas y horas, ignorando la fatiga, el cansancio que se acumulaba en su cuerpo y en su mente. La guitarra, su antiguo confidente, ahora era un tirano, exigiéndole cada vez más. Los aplausos ya no eran suficientes. Las pequeñas victorias que antes lo impulsaban, ahora parecían insignificantes ante la grandeza de los demás. En una carrera contra sí mismo y contra fantasmas imaginarios de perfección que él mismo creaba en su pasión por la música, que lo había sacado de Guadalajara, comenzó a marchitarse bajo el peso de la autoexigencia. Ya no tocaba por placer, sino por una necesidad casi enfermiza de probar su valía. La alegría genuina fue reemplazada por una actuación mecánica en las noches. En velas se convirtieron en rutina, acompañadas de un insomnio persistente. La comida perdía el sabor y las conversaciones con amigos se volvieron raras. Mateo se aislando, construyendo una prisión invisible de perfeccionismo e inseguridad. El cuerpo empezó a dar señales de agotamiento, dolores en las manos, en los hombros, un cansancio que la más profunda de las noches de sueño no lograba disipar. La mente, antes tan creativa, ahora parecía un revoltijo de pensamientos negativos y autocrítica en un show. Durante un solo importante, Mateo sintió que sus dedos fallaban. An error simple, casi imperceptible para la audiencia, pero que para él sonó como un trueno. La humillación lo consumió y terminó la presentación sintiéndose un impostor. Ese fue el punto de inflexión. A partir de ese día, su rendimiento comenzó a decaer. Los errores se volvieron más frecuentes, la pasión se esfumó de su música y el brillo en sus ojos se apagó. Aquel que antes era un prodigio, ahora parecía un músico común, perdido en su propio tormento. Las invitaciones escasearon, las multitudes disminuyeron. El nombre de Mateo, antes susurrado con admiración, ahora era solo un eco distante, viendo su carrera y su alma desmoronarse ante sus ojos, incapaz de detener la caída en el jazz, que un día fue su refugio. Ahora era el recuerdo de un sueño que se transformaba en pesadilla. Se sentía atrapado, sin salida, como si toda su vida hubiera sido construida sobre una base frágil que finalmente había cedido. La desesperación lo consumió. Whiteside vio solo en un apartamento frío en Nueva York, con una guitarra que parecía pesar 1 tonelada en sus manos. El grito silencioso de su alma resonaba en cada rincón de la habitación, una melodía triste de un sueño roto. Sabía que necesitaba cambiar, que necesitaba encontrar el camino de regreso a sí mismo, antes de que fuera demasiado tarde. Pero la oscuridad era densa y la salida parecía cada vez más distante. Un punto minúsculo en el horizonte de su alma, exhausta, la sombra de la rendición planeaba sobre él, una tentación constante para abandonar todo y regresar a la familiaridad de Guadalajara, a la vida que había dejado atrás. Pero algo, una chispa de esperanza, aún resistía en su pecho, en el fondo del pozo. Cuando la desesperación amenazaba con engullirlo por completo, Mateo encontró un viejo cuaderno, empolvado, olvidado en una caja de recuerdos. En él, con caligrafía torpe, estaban las primeras canciones que compuso, melodías simples, llenas de una alegría ingenua y pura. Aquellas notas no eran perfectas, pero contenían la esencia de su pasión original. Antes de la presión y la búsqueda incesante de la perfección, hojeó las páginas amarillentas y una frase, garabateada con lápiz, le llamó la atención. En cada paso importa. Hijo, no se trata de cuán lejos llegues, sino del placer en cada viaje. Era la caligrafía de su abuelo, el abuelo Ricardo, un hombre sencillo, artesano de juguetes de madera en Guadalajara, que siempre tuvo
una sonrisa amable y palabras de sabiduría. Aquellas palabras, olvidadas por tanto tiempo, resonaron en su alma como un eco de un tiempo más feliz, cuando la música era solo un placer y no una carga. Lo transportaron de vuelta al pequeño patio de la casa de sus abuelos, donde el abuelo Ricardo le enseñaba a esculpir pequeños pájaros de madera, celebrando cada astilla que caía, cada detalle que surgía. En el abuelo, Ricardo era un maestro en celebrar las pequeñas victorias, cada juguete terminado, cada cliente satisfecho, cada tarde de sol pasada con la familia, era motivo de gratitud. No buscaba la grandeza, sino la belleza y la alegría en los pequeños gestos y en las conquistas diarias. A Mateo se dio cuenta de que se había alejado de eso. Se había perdido en la búsqueda de un éxito grandioso, un escenario inmenso, olvidando la alegría contenida en cada acorde, en cada melodía que lograba crear. Había ignorado las pequeñas victorias que lo trajeron hasta allí. Y esa ceguera lo llevó al borde del abismo. Los recuerdos del abuelo Ricardo inundaron su mente. La sonrisa satisfecha del abuelo al terminar un caballo de balancín, el cuidado con el que pintaba los ojos de una muñeca de madera, la forma en que celebraba cada venta, por pequeña que fuera. Esa era la verdadera felicidad, la verdadera realización. La frase de su abuelo no era solo un recuerdo, era un faro. Le hizo ver que su fallo no estaba en no ser el mejor, sino en no valorar el proceso, el viaje, las pequeñas conquistas que lo moldearon como músico y como persona. Había construido una escalera gigantesca, pero se olvidó de apreciar cada escalón. En esa noche, Mateo tomó su guitarra de nuevo, no con la urgencia de un artista en busca de perfección, sino con la ternura de un viejo amigo reencontrado. Toca las primeras notas de una canción que su abuelo solía tararear, una melodía sencilla, pero llena de significado. En cada nota parecía curar una herida. Cada acorde traía de vuelta la alegría perdida. No había presión, solo el placer de tocar, de sentir la madera de la guitarra en sus manos, de crear algo hermoso. Estaba redescubriendo la música, y asimismo, fue un despertar lento, pero profundo. Comenzó a presentarse de nuevo, pero en pequeños cafés, para un público más pequeño, más íntimo. No había la presión de los grandes escenarios, solo la alegría de compartir su arte, de ver el brillo en los ojos de quienes lo escuchaban. Comenzó a observar las reacciones de las personas, la forma en que sus melodías las tocaban, las pequeñas interacciones, las sonrisas, los aplausos sinceros. Todo eso se volvió más significativo que cualquier gran reconocimiento. Mateo estaba celebrando las pequeñas victorias. De nuevo, la mejora gradual en su técnica, la conexión con el público, la alegría de componer una nueva melodía. Cada una de estas conquistas, antes ignoradas, ahora eran motivos de profunda gratitud. La herida en su alma comenzó a cicatrizar. La música, que antes lo asfixiaba, ahora lo liberaba. Ya no estaba corriendo contra el tiempo, sino bailando con él, apreciando cada momento, cada nota, cada pequeña victoria. Se dio cuenta de que el éxito no era un destino, sino un viaje, lleno de pequeños pasos, de pequeñas alegrías, de pequeñas conquistas. Y lo más importante de todo era la capacidad de apreciarlas, de celebrarlas, de reconocer su valor en la semilla de la sabiduría de su abuelo, dormida por tanto tiempo. Finalmente, florecía en su alma, mostrándole un nuevo camino, una nueva forma de vivir y de tocar. La vida no era una carrera, sino una melodía que debía ser apreciada en cada compás. Mateo nunca volvió a ser el mismo. Su música adquirió una profundidad
que antes no poseía, un toque de humanidad que provenía de la aceptación de sus imperfecciones y de la celebración de sus pequeñas conquistas. Continuó tocando en Nueva York, pero ahora su motivación era otra. Ya no era la búsqueda de la fama o el reconocimiento, sino la pura alegría de crear y compartir. Abrió un pequeño estudio de música en el corazón de Harlem, donde ofrecía clases gratuitas a niños y adolescentes de la comunidad. Enseñaba no solo acordes y melodías, sino también la importancia de celebrar cada pequeño avance, cada nota acertada, cada improvisación que surgía para Mateo. Cada niño que lograba tocar una melodía sencilla era una victoria grandiosa. Veía en ellos el reflejo de su propio yo, años atrás, y quería que aprendieran desde temprano a valorar el viaje. Y no solo el destino, su historia se extendió y se convirtió en una inspiración para muchos, no por su ascenso meteórico o por grandes conciertos, sino por su capacidad de levantarse, de encontrar la felicidad en las cosas más simples. La cicatriz invisible en su alma se había transformado en una fuente de sabiduría y empatía. Volvía anualmente a Guadalajara para visitar a su familia y principalmente la tumba de su abuelo Ricardo. Allí, en silencio, agradecía al abuelo por la sabiduría que lo había salvado de la oscuridad. Sentía la brisa cálida de México en su rostro, el olor familiar de la tierra, y una paz profunda lo envolvía. A Mateo nunca se convirtió en una estrella del jazz, pero se convirtió en algo mucho más valioso, en un artista que tocaba almas, que inspiraba a las personas a encontrar la belleza y la alegría en las pequeñas victorias de la vida. Su legado no era de discos de oro, sino de corazones que había tocado, de vidas que había cambiado. Solía decir a sus alumnos: la vida es como una partitura. No todas las notas eran perfectas, no todos los compases serán grandiosos, pero es la melodía entera, compuesta de pequeñas notas y pausas, lo que la hace hermosa. Celebra cada nota, celebra cada compás. Las clases en Harlem se convirtieron en un refugio, un lugar donde la música era un vehículo para el autodescubrimiento y la celebración. Los niños, provenientes de realidades desafiantes, encontraban en esas paredes un puerto seguro, un lugar donde sus pequeños esfuerzos eran reconocidos y valorados. Mateo plantaba semillas de esperanza, mostrando que cada paso, por pequeño que fuera, importaba, que cada obstáculo superado, cada aprendizaje, era un motivo para celebrar. La vida, al fin y al cabo, era una sucesión de pequeñas victorias. Nunca olvidó el frío y la soledad de Nueva York, pero ahora veía la ciudad con otros ojos. Veía las pequeñas bellezas en sus rincones escondidos, las sonrisas inesperadas, la gentileza en medio del caos. Había aprendido a encontrar la luz en la oscuridad. A la sabiduría del abuelo Ricardo se perpetuaba a través de Mateo, a través de los niños de Harlem que aprendían a valorar sus propios viajes. Era un legado de esperanza, de resiliencia, de gratitud por las pequeñas alegrías. A la historia de Mateo se convirtió en un recordatorio constante de que la grandeza no está solo en los grandes logros, sino en la capacidad de ver el valor en cada pequeño paso, en cada esfuerzo, en cada día vivido con propósito. Él era el abuelo Ricardo de Nueva York, un artesano de sueños, esculpiendo futuros con las melodías de su guitarra y la sabiduría de su corazón. Y en cada acorde resonaba el mensaje en celebra cada paso, porque cada uno de ellos importa. Mateo, el joven de Guadalajara que buscó el jazz en Nueva York, nunca más se preocupó por ser el mejor, sino por ser auténtico. Encontró la verdadera armonía no en los aplausos ensordecedores, sino en las sonrisas sencillas de los niños, a quienes enseñaba, en la quietud de su práctica diaria, en la belleza
de una melodía que lo conectaba con su esencia. Su historia no es sobre un gran giro, sino sobre la revelación de que la vida es una sucesión de pequeñas victorias, esperando ser celebradas. El abuelo Ricardo no le dio fortuna, ni fama, sino un tesoro inconmensurable en la capacidad de encontrar alegría y significado en las cosas pequeñas, de ver el valor en cada escalón del viaje. Nos mostró que la verdadera grandeza reside no en dónde llegamos, sino en cómo apreciamos cada paso a lo largo del camino, en cómo valoramos cada esfuerzo. Cada superación en la vida no es una carrera en busca de un único punto final de gloria. Es un baile, un ritmo constante de pequeños momentos que, juntos, forman la melodía completa. Es la primera nota que aciertas, el primer paso que das, el primer obstáculo que superas, la primera lágrima que secas, la primera risa que compartes zancada. Uno de esos momentos, por pequeño que parezca, lleva la fuerza de un universo, la esencia de tu propia existencia. Si te enfocas solo en la cima de la montaña, te perderás la belleza del camino, la exuberancia del paisaje, la fuerza que construyes en cada subida. La verdadera victoria no es el resultado final, sino el coraje de continuar, la resiliencia, de levantarse después de cada caída, la capacidad de encontrar alegría en el proceso, incluso cuando parece desafiante. Es la gratitud por las pequeñas conquistas que te impulsan hacia adelante, que te recuerdan tu valor. No esperes el gran momento para celebrar. Celebra tu persistencia hoy, celebra tu coraje para intentarlo de nuevo mañana, celebra tu capacidad de aprender de los errores, celebra tu evolución, por pequeña que sea, porque son esas pequeñas victorias, acumuladas día tras día, las que te llevan a tu destino, las que construyen tu historia, las que moldean quién eres. Son la base, el cimiento de todo lo que puedes llegar a ser en sí. La historia de Mateo te tocó, es porque resuena con algo que quizás estás olvidando en tu propia vida. Quizás estás tan enfocado en un gran objetivo que no puedes ver la belleza y el poder de tus pequeñas conquistas diarias. ¿Ya viviste algo parecido a esto? Si esta historia te tocó, es porque este video necesitaba llegar a ti. Suscríbete al canal, pero solo si tienes el valor de celebrar cada paso de tu propio viaje.